Entonces, como les decía, tenemos este problema en el ítem C, el primer problema del ítem C. El ítem C consiste en resolver dos problemas. Y el primer problema lo que dice es que el caudal o la rapidez de descarga de agua en la desembocadura del río Orinoco se puede calcular mediante esta función f de t, que f de t es igual a 26.000 por seno de pi sobre 6 por t menos 5,5, y acá me falta cerrar un paréntesis, más 34.000, en donde t es el tiempo transcurrido en meses, el tiempo que es medido en meses, y f de t es el caudal en metros cúbicos por segundo. O sea que el resultado de esto, cuando yo voy tomando distintos valores de t, lo que me va a dar es una magnitud medida en metros cúbicos por segundo. La pregunta es durante aproximadamente cuántos meses de cada año rebasará el caudal los 55.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que nos está preguntando es cuándo f de t, o lo que nosotros queremos averiguar para responder a este problema, queremos determinar t, cómo tiene que ser t para que f de t sea mayor o igual que 55.000. Espérenme que acomodo esto acá. Ahí está. Más o menos. Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que resolver básicamente sería una inecuación. Hay que resolver una inecuación que es la siguiente. Ahí está, perdón. Resolver 26.000 por seno de pi sobre 6 por t menos 5,5 más 34.000 mayor o igual que 55.000. Ahí está. Pero nosotros conocemos la función seno. La función seno de x, ustedes la conocen, o debieran conocerla por lo menos. La función seno de x hace esto. Toma este comportamiento. En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0, en 3 medios pi vale menos 1, y en 2 pi vale 0 de nuevo. Entonces, la curva que tenemos es algo así. Acá va casi. Ahí, más o menos.
Bueno, ahí está, más o menos ahí. ¿Qué pasa? A ver, espérenme, capaz que lo mejor sería hacer lo siguiente. Y es usar el GeoGebra, que generalmente no lo uso, pero acá va a venir muy bien para mostrar las cosas de las que vamos a hablar. Estoy cerrando un par de cositas que tengo abiertas que me van a hacer que funcione mejor la compu. Bueno, ahí está, ahí tengo abierto el GeoGebra y lo que yo les quiero mostrar, o lo que quiero que analicemos es lo siguiente. Tenemos una función trigonométrica, en este caso, pero que viene de la función seno de x. Seno de x. No, ese es seno hiperbólico. Ahí está, seno de x. Esa es seno de x. Y lo que tiene esto es que, bueno, fíjense, empieza a ser, esto sería pi sobre 2, acá tengo pi, 3,14, acá tengo 3 medios pi y acá tengo 2 pi, 6,28. Pero fíjense que tiene, lo que tenemos acá, en esta parte de la fórmula es un desplazamiento de la curva que va a hacer que esto suba. Si yo a esta fórmula le sumo algo, por ejemplo algo pequeño, no le voy a sumar 34.000, voy a sumar 1, o le podría sumar 2, pero hace que desplaza a la curva hacia arriba. Hay una traslación, ese es el nombre matemáticamente correcto, una traslación de la curva. Y la estoy trasladando en la dirección del eje de las y en sentido positivo, o sea, hacia arriba. Bueno, ¿y qué pasa? Además, fíjense, tengo que la estoy multiplicando por un escalar al seno. Entonces, ¿qué pasa cuando a la función seno yo le multiplico por un número? Si le multiplico, espérenme, voy a hacer otra para que se compare. Era fácil ver la anterior, pero esta ya no es tan sencillo. Estoy multiplicándola por 2.600, 26.000, perdón. Entonces voy a multiplicar por 2. 2 por seno de x. Fíjense lo que hace ahí. Con respecto a seno de x, ¿ven lo que pasa ahí o no? Con respecto a seno de x, fíjense cómo cambia. Lo que hace es básicamente estirar la curva, en el mismo sentido en que yo trasladé cuando le sumé 1. Bueno, esto la voy a dejar, la voy a ocultar, y a esta le voy a sumar 1 para compararla directamente con la anterior. Bueno, y ahora, cuando multiplique t o la variable independiente por pi sobre 6, por ejemplo, que eso es fácil de hacerlo. Acá tengo que escribir 2 por seno de x, pero multiplicado por pi sobre 6. Esto lo multiplico por x
y le sumo 1. Bueno, voy a esconder esta porque ya la comparamos y fíjense qué es lo que hace comparando 2 seno de x más 1 con 2 seno de pi sobre 6 por x más 1. Amplía la onda. ¿Sí? Sí, la voy. Claro. Matemáticamente, lo que pasa de una curva a la otra es que el período cambia. ¿El período qué cosa es? El período en 2 seno de x más 1 empieza en 0, 1 y el período en 2 seno de x más 1 es este intervalo que tarda en volver a que la imagen sea 1. Eso es el periodo que es, en este caso, no, acá, hasta acá, 2pi, hasta acá. ¿Por qué? Porque acá vuelve a repetir el comportamiento que ya teníamos. Entonces, yo puedo tomar esta porción de la curva e ir poniéndola, copiándola una al lado de la otra, al lado de la que ya tengo. Es como que tomo el papel de calcar, copio esta parte y la voy pegando una al lado de la otra. Y eso, espérenme que eso se ve, se puede ver si yo alejo. Voy a esconder esta para que se vea bien. Entonces, fíjense, acá concluye un periodo, que ahí completa la onda. Acá completa otra onda y después en 6pi va a completar otra onda más. Entonces, ¿qué pasa si yo la comparo con esta otra donde lo que estoy haciendo es multiplicando al argumento de la función trigonométrica, a x, por un valor pi sobre 6 en este caso? Estoy ampliando la longitud del periodo o la longitud de la onda, ¿sí? No, no es la longitud de la onda, perdón. ¿O sí? No, sí es la longitud. La amplitud es lo que yo varié cuando multipliqué por 2 acá, afuera. Entonces, lo que estoy haciendo matemáticamente hablando es que el periodo sea mayor cuando multiplico por pi sobre 6. Pi sobre 6, fíjense que es menor que 1, porque pi es 3,14 y 6 es mayor que 3,14, entonces el número me queda menor que 1. Entonces, cuando multiplico por un número menor que 1, lo que hago es ampliar el periodo, que el periodo sea más grande. Bueno, y cuando lo que me está faltando ahora es hacer una resta ahí adentro del argumento del seno. Entonces yo tengo 2 por seno de pi sobre 6 por x menos, vamos a ponerle 2. Y al final sumo más 1. Y ahí me queda el efecto completo. Lo que hace sumar o restar algo en el argumento de la trigonométrica es que crea un desplazamiento de la curva. Hola Sol, recién veo tu saludo. Bueno, entonces eso crea un desplazamiento de la curva, pero en el sentido del eje de las X. Lo puedo mirar como que lo está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Es indistinto acá porque como es, perdón que no me sale, como es una curva periódica, no puedo. En la parábola cuadrática sí voy a ver el desplazamiento. Y como estoy restando, el desplazamiento es hacia la derecha. Es complicado, pero es así.
Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando hacemos esto. Pero fíjense que la esencia del comportamiento de la función trigonométrica no cambió, porque sigue siendo algo periódico, acotado y, y que crece y decrece en un intervalo. Entonces yo lo que voy a estar buscando es en un año, del mes 0 al 12 estaría completando un periodo, del mes 0 al mes 12, cuándo, en qué parte es mayor que algo. Por ejemplo, acá podría decir en dónde esta última curva, que es la que a mí me interesa, es mayor que y igual a 2. No, eso no quería hacer. Acá. En donde es mayor que y igual a 2. Bueno, pero esto va a ser en lo que completa. Fíjense que está bien hecho para que sea 12 el periodo, lleno de pi sobre 6 por x menos 5,5, en 12 completa el periodo. Completa la onda, digamos, que es la gráfica. Pero en la parte analítica se completa el periodo ahí en 12. Bueno, del mes de 0 a 12, donde está por encima de algún valor. Esto es como para interpretar, no tiene que ver estrictamente con lo que plantea la gráfica, aunque yo podría cargar estos valores, pero me quedaría una escala que se me escapa, porque estoy teniendo números muy grandes. ¿Me explico en esto? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es mantener esta idea, o conservar esta idea de que la curva es creciente y cambia de creciente a decreciente en un intervalo que va a estar determinado por dónde corta a esta recta horizontal que estoy tomando. Esta recta horizontal que yo voy a tener que tomar es la que me queda determinada por la recta y igual a 55.000 en este caso, en nuestro problema. ¿Cómo puedo asegurar que la recta me queda ahí? Que se completa la onda así, y puedo tomar la imagen de un punto intermedio y ver que efectivamente me da más grande la imagen de un punto intermedio de los dos valores que yo vaya a determinar, en donde la función mide exactamente 55.000. Entonces lo que vamos a hacer es eso, buscar en dónde la función toma valor igual a 55.000 para trabajar la inecuación. Entonces quiero resolver esto y lo voy a hacer busco t tal que f de t es igual a 55.000. Bueno, y esto lo planteamos así. Me queda f de t igual a 26.000 por seno de pi sobre 6 por t menos 5,5 más 34.000 igual a 55.000. Lo primero que podemos hacer es dividir todo por 1000. Si yo divido todo por 1000, se me cancelan todos los ceros.
Eso me siguen en eso, ¿no? Bien, bien. Muy bien. Entonces, ahora fíjense que me quedó una ecuación con números más chicos en principio. El 34 lo voy a pasar restando. Entonces me queda 26 por seno de pi sobre 6 por t menos 5,5 igual a 55 menos 34. Esto es igual 55 menos 34 es 21. Y este 26 lo puedo pasar dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, yo lo que tengo que buscar es el ángulo tal que su seno es 21 26avos. Y ese ángulo es pi sobre 6 por t menos 5,5 igual a... ¿Lo hicieron? Bueno, yo lo tengo hecho y a mí me dio 53 grados, 52 minutos, 15,86 segundos. Ese es uno y el otro ángulo es el suplemento de este, pi sobre 6 por t sub 2 menos 5,5 igual a 126 grados. Epa. 7 minutos, 44,14 segundos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que t sub 1 no lo puedo despejar así nomás. Porque ahí está la cuestión. Ahí la cuestión es que cuando nosotros trabajamos con funciones trigonométricas, la variable independiente, recuerden, representa a un ángulo que está medido en el sistema radial. Entonces, este ángulo no lo puedo dejar así para despejar a t. Tengo que pasarlo al sistema radial. ¿Y eso cómo lo hago? Con regla de 3 simple. Multiplico por pi y divido por 180. Acá también. Multiplico por pi y divido por 180 grados. Bueno, entonces voy a trabajar primero con t sub 1 acá. Todavía no voy a multiplicar nada. Todavía lo voy a dejar así. Porque me gusta despejar. Y se va. Bueno, fíjense que pi acá se cancela y se cancela. No sé si me siguen en eso.
pero lo voy a hacer acá abajo. T sub 1 menos 5,5 es igual a 53 grados, 52 minutos, 15 con 86 segundos por pi dividido 180 grados. ¿Y qué pasa? El 6 que está en el primer miembro está dividiendo, pasa al segundo miembro multiplicando, y pi, que en el primer miembro está multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo. Y ahí es donde se cancela pi con pi, el pi que tengo en el primer miembro con el del segundo miembro. Entonces, esto se cancela. 6 con 180 me queda 30. Y dejo los grados porque eso va a hacer que se cancelen los grados que tengo acá. Entonces me queda 1,79. 1,79. Entonces, T sub 1 es igual a 1,79 más 5,5. Y esto me da 7,29. Eso es T sub 1. Y ahora vamos a ver T sub 2. T sub 2 menos 5,5 es igual a 126 grados, 7 minutos, 44 con 14 segundos por pi dividido 180 grados. Y va a pasar algo parecido a lo que hice para T sub 1. Pi que está multiplicando pasa dividiendo, y 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces acá me queda por 6 dividido pi. Pi con pi se cancela. Y 6 con 180 me queda 30 grados acá. Y los grados los conservo porque los voy a necesitar para cancelar los grados que tengo acá. Entonces, T sub 2 es igual a 4,20 más 5,5, y esto es igual a 9,7. Esto es T sub 2. T sub 1 y T sub 2. Bien, ahí está. Puedo tomar, por ejemplo, para ver que efectivamente el tiempo, en qué meses del año estará rebasando los... A ver, yo lo que afirmo es que si T es mayor que 7,29 y menor que 9,7, entonces ahí estoy en el periodo del año en donde el caudal del río, el caudal en la desembocadura del río Orinoco es mayor a 55.000 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo puedo chequear? Haciendo f de 8. Hago f de 8. Y ahí yo lo que afirmo es que voy a estar en esta parte de la curva.
de esta función, o sea, porque tiene este comportamiento de cambiar de creciente a decreciente, de crecer y volver a crecer. Bueno, calculo f de 8. ¿Alguien lo hizo? A ver. ¿Qué pasó? Ay, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Esto entra en el parcial. No suele entrar un problema así. Sí, eso quiere decir exactamente lo que acabo de decir. Hasta ahora nunca se pidió, pero está en el práctico, se podría pedir. Bueno, f de 8, calculando con su calculadora, no hace falta que escriban todo, es 26.000, perdón, por seno de pi dividido 6 por 8 menos 5,5 más 34.000. Y cosa importante es que su calculadora esté en radianes. Y ahí da 59.114,07. 59.114,07. Bueno, y ahí estamos. Entonces, durante aproximadamente cuántos meses de cada año rebasará el caudal. Y para saber durante cuántos meses tendremos que hacer 9,7 menos 7,29 durante 2 meses y medio. Entonces, el caudal, lo voy a escribir aquí. Esto es respuesta. El caudal del río Orinoco, el caudal en la desembocadura es del río Orinoco rebasará los 55.000 Espérenme un segundito que lo acomodo. Ahí está. Metros cúbicos, eso es al cubo por segundo. Durante 2,5 meses. Entonces, aproximadamente. Y si se quiere saber aproximadamente en qué día alcanzará, fíjense que esto es julio, mes 7 es mes julio. O sea, si fuese 0, algo sería en enero, si fuese 1, algo sería en febrero. Entonces 7,29 es en agosto en realidad. ¿Sí? ¿Me explico en este punto? ¿Se entiende? Entonces, para saber más o menos a partir de qué día de agosto, hay que hacer 0,29 por 31,
porque agosto tiene 31 días, entonces eso es a partir del 9º día de agosto. Y para saber 9,7 va a ser pasado 9 meses, o sea, después de septiembre, en octubre. Y para saber en qué día, hasta qué día de octubre más o menos, tengo que hacer 0,7 por 30. Y 1 de nuevo porque octubre tiene 31, 21,7. O sea que entre el 9 de agosto y el 22 de octubre. Ya el 22 de octubre no repasa los 55.000 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, eso es otra información que podemos aportar a la respuesta. Espérenme que voy a correrlo un poquito para acá para tener más espacio abajo. Entonces les dije aproximadamente entre el, dije 8, no, 9 de agosto, en realidad esto sería desde el 9 de agosto hasta el 22 de octubre. Entonces, cuando uno puede describir cierto fenómeno como el caudal de un río, el caudal en la desembocadura del río, por medio de una función trigonométrica usando la periodicidad del año por la periodicidad de las condiciones climatológicas, entonces puedes saber cuándo va a tener la creciente en el río. ¿Estamos? El segundo problema se los voy a dejar a ustedes y vamos a empezar a ver el práctico 8. El segundo problema era muy sencillo, por eso ni siquiera... ¿Qué es esto? Ah, ya sé. Esto es, sí. Práctico 8. Poligonales. No sé si había algo que quedó. Es muy sencillo ese problema 2. No, la verdad que me pareció muy tranqui. Cuando plantean encontrar seno de x igual a algo, les va a quedar y tienen que tomar una decisión. A mí la solución me dio 120 grados. Les cuento por sí, que es única y es 120 grados. ¿De acuerdo, gente? Entonces, háganlo por favor ustedes y cualquier cosa me mandan un correo o mañana tenemos consulta o el próximo jueves también tendremos consulta. Y acuérdense que desde este práctico 7 que acabamos de terminar entran los temas para el segundo parcial. Bueno, entonces pasamos al práctico 8 poligonales. En el práctico 8 tienen unas preguntas ahí al principio que una parte van a poder responder con la teoría que dieron con la profe Elvira y la otra parte la van a poder sacar de acá, que lo que van a poder sacar de acá es lo que vamos a ir necesitando para ir resolviendo este práctico 8. Este práctico 8 me parece que les va a gustar más. Es bastante mecánico. Tiene muchas cosas, no es fácil, no digo que sea fácil, pero tiene varias cosas que se hacen como algorítmicamente, siguiendo varios procedimientos, pero no por eso es difícil, no por eso es fácil, digamos, sino que tiene lo suyo también. Bueno, las poligonales, que es lo que vamos a usar nosotros en este práctico, se utilizan en agrimensura para delimitar polígonos
líneas de riberas, contornos de lagunas, etc. Existen dos tipos de poligonales, abiertas y cerradas. Una poligonal abierta se utiliza para hallar el lado faltante de dicha poligonal y una poligonal cerrada para calcular la superficie del polígono y controlar el cierre de la misma. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos cuando tenemos una poligonal, espérenme que voy a correr esto de acá. Ahí estamos. Cuando nosotros tenemos una poligonal, lo que vamos a tener es una abierta va a ser desde A a B, el lado AB, el lado BC, el CD y el DE. Y esto que aparece acá con puntos suspensivos, con línea de puntos, es lo que nos falta. Esta es una poligonal abierta. Y lo que nosotros vamos a tener como datos en los enunciados van a ser, vamos a tener un sistema de referencias, X e Y, unos ejes cartesianos coordenados, y vamos a tener las coordenadas en X e Y del punto A. Este símbolo es para ángulo de cálculo. Esto lo voy a escribir acá. Cuando yo escribo entre paréntesis, ahí, esto es el ángulo de cálculo del lado AB. ¿Qué es el ángulo de cálculo del lado AB? Es este que está marcado con verde acá. El ángulo de cálculo del lado AB, que lo vamos a llamar directamente ángulo de cálculo AB, no va a ser igual al ángulo de cálculo BA. ¿Cómo queda determinado el ángulo de cálculo? Siempre lo vamos a medir desde una recta paralela al semieje positivo de las X, desde el primer vértice que aparece, porque hace referencia al lado, y lo empiezo a medir desde el primer vértice que aparece, desde A, en este caso, hacia el lado AB, y siempre medido en sentido positivo. Entonces, fíjense, el ángulo de cálculo AB es el que está acá marcado, este. Mientras que si yo quisiese calcular el ángulo de cálculo BA, el ángulo de cálculo BA va a ser no ese que está ahí, sino, ya les muestro, esperen un segundito, este que está acá. Lo voy a marcar con rojo. El ángulo de cálculo BA es este. Lo mido desde una paralela al semieje positivo de las X, en el sentido horario, desde el vértice, desde el primer vértice que aparece en el ángulo de cálculo, en este caso BA, hacia el lado BA o AB. Ahí el lado es indistinto. De A a B y de B a A tengo el mismo lado. Pero, ojo que no pasa lo mismo con el ángulo de cálculo. El ángulo de cálculo AB no es el mismo que el ángulo de cálculo BA. Este que está acá marcado con verde, repito, este que está marcado con verde es el ángulo de cálculo AB y fíjense que este otro es el ángulo de cálculo BA, que es exactamente el ángulo de cálculo de AB más 180 grados. ¿Por qué? Porque lo mido desde B y voy hasta el lado AB. ¿Se entendió eso, chicos? Gente. Bien, buenísimo. Ese es el ángulo de cálculo AB.
Es el primero que vamos a utilizar. Eso va a ser un dato que se les va a dar en el enunciado del ejercicio. Fíjense, tenemos la coordenada en X, la coordenada en Y del punto A, del primer punto de la poligonal, el ángulo de cálculo del primer lado de la poligonal, las longitudes, en este caso nuestros datos son las longitudes de los segmentos AB, BC, CD, DE, y hasta ahí llegamos, porque esta poligonal es abierta. Y después vamos a tener B, C, D y E. ¿Y esto qué cosa va a ser? Van a ser los ángulos interiores. El ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Esos ángulos, espérenme, acá estoy. El ángulo B es este ángulo. El ángulo C es este ángulo. El ángulo D es este ángulo. Y el ángulo E es este. Que lo podemos medir, aunque no podamos medir la distancia de A a E. Eso con un teodolito lo pueden medir ustedes. Los que ya hicieron alguna vez práctica con un teodolito lo saben. Aunque no puedan medir la distancia de A a E o de E a A, que es lo mismo, van a poder medir el ángulo este E, que es el ángulo interior de este polígono. Bueno, entonces acá tenemos cómo vamos a seguir. Perdón, me faltaron las incógnitas. ¿Qué es lo que vamos a calcular cuando tenemos una poligonal abierta? Vamos a calcular la longitud del lado faltante AE, que es el lado para cerrar la poligonal, el ángulo interior A y el ángulo E. A ver, espérenme que ahí. Eso está raro. No, ese no hace falta calcular, A, B, C, D, E, F. Ah, no, sí, ese sí. Ese está mal acá. Ups. Ese está mal acá. Ese no, este no. Acá no está. Este no, ahí no es dato. Vamos a tener que calcular el ángulo E. Bueno. Porque está, bueno, está. Ese creo que no va ahí. Hay que calcular el ángulo E. Pero yo tenía entendido eso que les dije. Por ahí lo entendí mal yo, lo de que se puede medir el ángulo. Por ahí alguien que sí lo hizo, que ya hizo prácticas, me puede decir si eso que dije está bien o no, pero yo tenía entendido que sí. Bueno, cuestión que cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos los ángulos de cálculos y a partir del ángulo de cálculo AB, si el ángulo de cálculo es menor que 180 grados, como ocurre en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es el ángulo de cálculo BC, que es el que sigue acá, que es este que está marcado con verde, lo vamos a obtener de la siguiente manera. Al ángulo de cálculo AB le vamos a sumar 180 grados. Fíjense, el ángulo de cálculo AB es esto que está acá, marcado con negro. Le sumo 180 grados y eso es justamente lo que yo les decía, el ángulo de cálculo BA. Y si además le sumo el ángulo B, que es este ángulo que le estoy sumando acá, me estoy pasando en el ángulo de cálculo BC de los 360 grados. O sea que a lo que yo obtengo acá, lo que yo voy a obtener es el ángulo de cálculo BC si no me paso de 360. Y si me pasé de 360,
Le resto 360 y voy a obtener el ángulo de cálculo BC. Ahora, si por el contrario AB es mayor que 180, lo primero que voy a hacer es restar 180 y después sumar B. Y ahí me va a quedar el ángulo de cálculo BC. Por último, lo que vamos a buscar son lo que vamos a llamar coordenadas parciales y después coordenadas totales. ¿Cómo es delta de I? ¿Cómo es que delta de I sub AB es la coordenada parcial del segmento AB? Delta de I AB es esto. Y acá yo tengo seno de AB por el lado AB. Eso, como, fíjense, como en este caso AB es mayor que 180, el seno va a ser negativo y ahí me va a dar una coordenada parcial negativa porque me va a decir que de A, la coordenada en I, sí, estoy diciendo bien. No, perdón, me da positivo porque está en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Eso lo que me dice es que de la coordenada en I de A la coordenada en I de B estoy aumentando. Y fíjense que ahí el ángulo es mayor que 180 y el coseno, perdón, mayor que 90 y el coseno es el que es negativo. Y eso lo que me dice es que la coordenada en X de A es más grande que la coordenada en X de B. Y la coordenada parcial en X es la que me va a dar negativa. Entonces, ese es el sentido de las coordenadas parciales. Si yo obtengo una coordenada parcial en una variable positiva, significa que la coordenada en esa variable del punto que sigue es más grande que la coordenada en esa variable del primer extremo del segmento, en este caso del segmento AB. Y las coordenadas totales las voy a obtener sumando a la coordenada total de A, por ejemplo, la coordenada total de B la obtengo. A la coordenada total de A le sumo la coordenada parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que esto tiene que ver todo con trigonometría, es todo. Usamos delta de I y delta de X, pero delta de I es el cateto opuesto y delta de X es el cateto adyacente a este ángulo, que el seno y el coseno tienen ciertas relaciones con este otro que es el suplementario, que son las que estamos usando acá. Esto es bastante tedioso, bastante largo. Esos chicos que me dijeron, sí, profe, José y Sebastián, ¿es de algo que se entendió o de qué? O de esa pregunta que yo hice. Bueno, no sé de qué me dijeron, pero en todo caso después lo vemos. Porque yo hice una pregunta ahí. Bueno, esto así es súper tedioso, pero vamos a verlo con el primer ejercicio. Y ahí yo espero que se les aclaren las cosas. Bueno, el primer ejercicio, denme un segundito, vamos a ver, acá está, sí. El primer ejercicio me pide calcular la longitud del lado faltante y su ángulo de cálculo. Y los ángulos interiores faltantes, de la siguiente poligonal. Entonces ahí tenemos datos, los datos del ejercicio, del primer ejercicio de poligonal abierta. Ustedes tienen a mano ahí, espérenme que voy a cerrar esto, que no lo estoy usando y no lo voy a usar más. Y ustedes tienen... bien. Bueno, entonces, gracias, ahí leí mucho eso lo que me respondieron.
Ustedes tienen el primer ejercicio de poligonal abierta, que yo no lo tengo acá a mano, pero los datos son estos. Eso sí lo había chequeado, pero no me acordé de ver el enunciado que decía. Bueno, creo que es esto exactamente. Calcular la longitud del lado faltante, su ángulo de cálculo y los ángulos interiores faltantes de la siguiente poligonal. Bueno, entonces, tenemos estos datos y me faltan los datos de los ángulos que están acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es trabajar con los ángulos de cálculo. ¿Por qué? Porque primero, fíjense, tengo que determinar los ángulos de cálculo, porque para las coordenadas parciales necesito el ángulo de cálculo y para las coordenadas totales necesito las coordenadas parciales. Entonces, si yo quiero determinar, como me pide la consigna, el lado faltante, su ángulo de cálculo y los ángulos interiores faltantes, necesito calcular el ángulo A, el ángulo F y para eso voy a necesitar los ángulos de cálculo y las coordenadas. Ahí está. Ahí encontré mi consigna. La consigna es resuelva la siguiente poligonal. Bueno, y estos son los datos que tenemos. ¿Sí? Están ordenados nada más de otra manera. Bueno, empezamos con los ángulos de cálculo. Espérenme, voy a traer algo que tengo aquí. Sí. Lo voy a traer acá. Esto es. Bueno, se ve bastante bien, ¿no? Ahí. Bueno, ahí está. Esto, fíjense, acá lo que tenemos es x sub a es la coordenada en x de a, que acá yo tengo que es 150, y sub a es 230. La longitud del lado AB es 1730,15 metros, la de BC es 1945,23 metros, la de CD es 1017,31, la de DE es 963. Bueno, y esto es, me faltaría EF, en realidad. ¿Por qué tengo este gráfico ahí? Esperen, bueno, ya está, no importa. Y no es este en realidad, chicos. Pero lo voy a sacar porque no va a servir para lo que yo quería mostrarles. Yo pensé que esto lo saqué de una presentación PowerPoint que tenía, que me pasó la profesora, que me pasó una profesora que estaba trabajando acá. Y con eso ella explicaba este ejercicio. Entonces, si yo tengo que el segmento AB estaría así. Ahí estaría más o menos. Y yo necesito una línea punteada
paralela al eje de las X. Y necesito un compás, no, perdón, un transportador para medir el ángulo de cálculo AB, que el ángulo de cálculo AB es 52 grados. Acá tengo 52 grados, 13 minutos. Entonces aproximadamente es 52 grados. Acá tengo 52 grados. Esto ahora lo voy a sacar. Lo voy a traer acá. Y por ahí estaría B. Yo creo que en realidad esto lo podemos mover un poquito más para abajo. Ahí, más o menos. Y bueno, y esto serían más o menos 1730 metros, que en realidad no lo estaría haciendo a escala. Y esa podría ser una dificultad después para el cierre. Tendría que hacerlo a escala, pero con estos números es imposible. ¿Me explico? Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a achicar un poquito. Total, lo que a mí me sirve es la inclinación. Y eso se conserva, aunque lo achique. Bueno. ¿Y cómo seguiría esto? Fíjense que yo acá tengo el ángulo, ¿ves? Que tendría que medirlo. Y esos son 165 grados. Ahí está. Desde B tendría que medir 165 grados. Y ahí está. Desde 0, 165 es acá. Un montón. Entonces me queda este segmento. Acá está A. Acá está B. Y C. Lo voy a achicar un poquito a esto. Y C me quedaría por acá. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Lo primero que hago es que tengo el ángulo de cálculo AB igual a 52 grados, 13 minutos, 25 segundos. Como es menor que 180, le voy a sumar 180 grados y con eso lo que obtengo es el ángulo de cálculo BA. Cuando yo le sumo a estos 52 grados 180 grados, yo obtengo acá el ángulo de cálculo BA. ¿Sí? Y cuando a eso le sumo estos 165 grados, fíjense qué pasa ahí. Me voy a pasar de 360 grados por 37 grados. ¿Sí? Ahí están hechas las cuentas. Y acá me queda que el ángulo de cálculo BC es 37 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ese ángulo de cálculo estaría aquí. Acá tendría que trazar una paralela al eje X. Y este ángulo que tengo acá es de 37 grados. Fíjense que tiene una inclinación menor que la del segmento AB.
Hasta ahí vamos. Al otro gráfico, ¿sabes qué le pasaba a Sol? Le faltaba el punto F. Es un gráfico que sirve para representar, pero y además el ángulo de cálculo AB no era el mismo. El otro gráfico lo saqué de acá, que está en la presentación que después se las puedo compartir. Pero en realidad, como les voy a compartir esto, no tiene sentido que les comparta la presentación también. ¿Por qué no lo ven? Ahí está. Ahí está. El ángulo de cálculo AB, fíjate que no es 52 grados, es más de 90. Por eso no servía. Pero es una representación que me va a servir para cuando vayamos a la segunda parte para hacer las cuentas que tengo que hacer. Bueno, entonces quedamos con que este ángulo de cálculo que está acá es 37 grados, 25 minutos 51 segundos. ¿Sí? Si ustedes acá suman 180, obtienen este ángulo, le suman el ángulo B, obtienen este otro ángulo, y cuando le restan 360, obtenemos este ángulo de cálculo BC. De nuevo, resulta que el ángulo de cálculo BC, fíjense, acá en C le tendría que sumar estos 131 grados. Lo puedo hacer, no sé si les sirve que lo haga, ustedes me dirán. No sé si me están respondiendo algo. ¿Sirve que vaya haciendo el gráfico? No, todo no sirve. Hay cosas que sirven y hay cosas que no. Si a ustedes les sirve que yo vaya haciendo el gráfico, me dicen y lo hago. Ya tengo las cuentas hechas, tengo todas las cuentas hechas, por suerte. Entonces podemos ver la parte de la interpretación que por ahí me parece a mí que la cuenta vacía de interpretación no. En este caso que es tan puntual, bueno, ahí voy a tener los 135 grados. ¿Cuánto? 131 grados acá. Entonces corro el transportador, trazo el segmento y el segmento CD mide menos que AB todavía. Entonces lo voy a tomar, ya es más corto, pero lo voy a tomar y lo voy a achicar un poquito más. A ver si puedo. ¿Qué pasa que no me deja? No. Bueno, esto es más corto que AB, me parece. Si no, en todo caso lo tomo un punto D acá y listo. No estoy pudiendo achicar esa. Tomo que acá está D. Ahí está. A ver si puedo borrarlo. Sí, puedo. Buenísimo. Ahí está. Ahí quedó bien. Quedó mejor, me parece. Bueno, entonces ahí tengo D. Eso lo estoy haciendo totalmente a lo que me parece. O sea, las medidas no son exactas, ni siquiera están a escala, ni siquiera tienen realmente una proporcionalidad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, ¿qué esperaríamos acá? Que el ángulo de cálculo CD sea más de 180. El ángulo de cálculo CD tendría que trazar una paralela al eje X por acá por C, y este sería el ángulo de cálculo CD, casi 360, un poco menos de 360, vamos a decir bien. Entonces, acá trazo una casi paralela al eje de las X, y el ángulo de cálculo, fíjense, me tendría que quedar seguramente
más que 300. Yo les digo, pero lo estoy viendo ahora que sí, que es más de 300. Entonces, ¿cómo hago? Como este ángulo de cálculo que obtuve el último es menos de 180, esto es menos de 180, entonces le sumo 180 y obtengo el ángulo de cálculo CB. El ángulo de cálculo CB es desde esta paralela al eje de las X hasta el lado CB. Y esos son estos 217 grados que tengo. A eso le sumo el ángulo C, que tiene amplitud 131 grados 44 segundos, y obtengo el ángulo de cálculo CD, que es 348 grados 26 minutos, bastante próximo a 360 grados. Entonces fíjense que acá luego tendría que sumar el ángulo 155 grados, y acá se me viene para acá, más o menos por aquí sería 155 grados. Y como este ángulo de cálculo, primero lo que tengo que hacer es ver que como el ángulo de cálculo CD es mayor que 180, en vez de sumar 180 como en los casos anteriores, ahora lo que voy a hacer es restar 180 y obtengo el ángulo de cálculo DC, que es 168 grados 26 minutos, y ahora sí sumo el ángulo interior del polígono, el ángulo D, de 155 grados, y esto me da 324 grados 17 minutos 49 segundos. Y este es el ángulo de cálculo de E. En la práctica, la idea es esta. A ver, ¿por qué yo hice el gráfico? Para que ustedes vayan viendo que yo acá tengo el ángulo de cálculo, le sumo 180 grados y lo que me queda es esto, le sumo el ángulo interior y me excedo de 360 el ángulo de cálculo BC, y así sucesivamente, para que vayan entendiendo la estructura de lo que yo estoy haciendo acá. Porque si no, esto es seguir la regla nada más que tengo en la página anterior. Si el ángulo es menor que 180, le sumo 180, a eso le sumo el ángulo interior que sigue, el que tiene vértice en B. Eso me da un valor, si es mayor de 360, le resto 360 y obtengo el ángulo de cálculo BC. Y fíjense que en este caso hice lo mismo. Tenía el ángulo de cálculo BC, le sumé 180, obtengo el ángulo de cálculo CB, y a eso, como no supera a los 360 grados, directamente le sumo el ángulo C. Ahí sumo el ángulo C, y como no supera los 360 grados, no le resto 360 y me queda directamente el siguiente ángulo de cálculo. Ahora, en este otro caso, en este caso que tengo el ángulo de cálculo que es más de 180, le tengo que restar 180 grados y ahí obtengo el otro ángulo de cálculo que corresponde al lado CD. A eso le sumo el otro ángulo interior y obtengo el ángulo de cálculo que sigue, que es el del lado de E. Este ángulo de cálculo de E, fíjense, es más grande que 180, entonces lo que corresponde es nuevamente restar 180 grados. Resto acá 180 grados, obtengo 144 grados 17 minutos 49 segundos, y a eso le sumo el ángulo interior, que es el último ángulo que tengo, y eso me da el último ángulo de cálculo, que es 237 grados 36 minutos 2 segundos. Es el último ángulo de cálculo que voy a determinar. Fíjense que el siguiente sería FA, y ese ya no lo tengo. No lo puedo determinar porque ni siquiera tengo el ángulo F. Bueno, pero los que necesito son estos, porque tengo que cerrar la poligonal. Necesito cerrar la poligonal, y para eso necesito encontrar las coordenadas del punto F. Y ahora vamos a ver para qué necesito eso. Sí, ¿por qué? Porque si yo tengo que F está acá,
Por ejemplo, si yo tengo las coordenadas de A y las coordenadas de F, si este fuese F, perdón, acá, a ver, acá me va a quedar un triángulo, lo voy a marcar con otro color, porque esto no lo tengo realmente. Acá me va a quedar un triángulo rectángulo, porque yo tengo las coordenadas de A, las coordenadas de F, y puedo sacar este ángulo, perdón, este ángulo interior. Voy a tener el ángulo de cálculo, tengo ya el ángulo de cálculo EF, si acá está E, tendría este ángulo de cálculo EF, y a partir de ahí voy a poder, por las relaciones entre, al estar referido a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, voy a poder determinar este ángulo interior y este ángulo que tengo acá. Eso obteniendo este punto, las coordenadas de este punto F y teniendo este ángulo de cálculo que es el que obtuve, el último que obtuve acá. Bueno, entonces lo que sigue es el cálculo de las coordenadas parciales. Todas las coordenadas parciales de los segmentos, las coordenadas parciales con respecto a X se calculan con coseno. Fíjense, en todas está lo mismo. La coordenada parcial del segmento AB es la longitud del segmento AB, que es un dato, por el ángulo de cálculo AB, que es un dato. Obtengo esta coordenada parcial. La coordenada parcial del segmento BC es la longitud del segmento BC, que es un dato, por el coseno del ángulo de cálculo BC, que lo obtuve acá. Acá está el ángulo de cálculo BC que obtuve, entonces acá tengo la coordenada parcial del segmento BC en X. Y así todos, la coordenada parcial en X del segmento CD es CD por el coseno del ángulo de cálculo CD, obtengo este valor. Y fíjense que en X, de A a B aumentamos, de B a C aumentamos, de C a D aumentamos, y de D a E también vamos a aumentar más. O sea, este punto no es E no está ahí, sino que E está un poco más acá, más o menos. Y recién la coordenada parcial del segmento EF, la coordenada parcial en X del segmento EF, que la voy a calcular como siempre, me da negativa. ¿Por qué? Porque recién de E a F va para atrás, digamos, disminuye el valor de X. La coordenada en X de F es menor que la coordenada en X de E. ¿Está? Por eso es que me da negativo este valor. Ahora, acá están las cuentas para las coordenadas parciales en I. Y para las coordenadas parciales en I, fíjense que tiene más o menos la misma estructura. Voy multiplicando la longitud del segmento correspondiente por el ángulo de cálculo correspondiente, pero en vez de usar seno, en vez de usar coseno, voy a usar seno. Entonces, obtengo estas coordenadas parciales en I. Y fíjense que esto tiene sentido, porque de A a B aumenta la coordenada en I, de B a C aumenta la coordenada en I, y de C a D fíjense que disminuye, porque C está acá arriba y D está un poquito más abajo. Está más a la derecha con respecto al eje horizontal, o sea, con respecto al eje X aumenta la coordenada en X, pero la coordenada en Y disminuye. Eso fue lo que fuimos obteniendo del gráfico. Para esto es para lo que sirve el gráfico, para ver más o menos que lo que vamos haciendo está bien, pero le podemos errar en el gráfico así como le podemos errar acá. Entonces hay que tener cuidado acá que esto es lo que cuenta, no el gráfico.
Bueno, me da negativa la coordenada parcial del segmento en I del segmento CD, la del segmento DE también y la del segmento EF también. Y lo que sigue es, espérenme que saco esto de acá, capaz que lo puedo eliminar ya. Y lo que sigue son los cálculos para las coordenadas totales en X y en Y. ¿Cómo se hace esto? Esto que tengo acá es la coordenada de X en A, que es un dato. La coordenada en X de B es la coordenada en X del punto anterior, o sea, de A, más la coordenada parcial que me lleva de A B. O sea, este valor, la coordenada parcial en X del segmento AB. Y eso me da la coordenada total del punto B en X. O sea, la coordenada en X del punto B. ¿Cómo obtengo la coordenada total del punto C en X? La coordenada en X del punto C va a ser la coordenada del punto anterior, o sea, del punto B, que es esto que está acá, exactamente lo mismo, más la coordenada parcial del segmento BC. Y así todas. La del punto D es la coordenada total de C más la coordenada parcial de CD. La coordenada en X de E es la coordenada en X de D más la coordenada parcial del segmento de E. Y así. La última es cuando resto y ahí me queda la coordenada en X de F, que es esta. Análogamente, pero sumando las coordenadas en Y, sumo a la coordenada del punto anterior la coordenada parcial de AB, en este caso, para obtener la coordenada en Y de C a la coordenada del punto B en Y. Le sumo la coordenada parcial en Y del segmento BC y bueno, y voy sumando. Para eso importan los signos, porque acá se va a ir restando y esto me da la coordenada en Y del punto F. Esto ya les aviso, no se gasten en querer copiar porque es un montón lo que está escrito acá y se los voy a pasar si puedo ni bien termina la clase. Bueno, y acá está lo que yo, ¿para qué me sirve ese gráfico? Que no tenía correlación con el ejercicio, pero sí me sirve. A ver, estamos. Ana, a ver. Lo del gráfico anterior, Ana. ¿Eso era lo que querías que te muestre? Ah, este gráfico. Este gráfico está para esta parte, para lo que les estoy por mostrar acá. Esto. Bueno, esto sería como un recordatorio de lo que es la teoría que vamos a utilizar. Ahora para la parte que falta. Fíjense, nosotros tenemos la poligonal abierta, ¿sí? Y yo obtuve F, lo que me sirve a mí, este es un ejemplo para 5 puntos, pero yo tengo 6 puntos en esta poligonal. Entonces, la coordenada parcial en Y del último segmento es la coordenada en Y del último punto menos la coordenada en Y del primer punto. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Chicos, esto tiene lógica, ¿no? Y eso es esta longitud. Ahora, la coordenada parcial del último segmento en X, que es la longitud de este segmento, es la coordenada en X del último punto menos la coordenada en X del primer punto. Porque este último segmento es el que cierra la poligonal, el que une el último punto de la poligonal con el primero. Y ahí obtenemos un polígono. O una poligonal cerrada, como le decimos acá. La longitud del segmento, del último segmento, sale de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas parciales.
¿Lo dije bien? Creo que sí. ¿Sí? Creo que lo dije bien. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas parciales. Sí, lo dije bien. Ahora, el ángulo de cálculo AE es este. Y eso va a ser, la tangente de ese ángulo va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, el ángulo AE va a ser arco tangente de este cociente. Y ahí viene una cuestión que esto es medio idílico, deseable que pase, que me quede el triángulo así. Para cerrar bien ahí. ¿Por qué? Porque este ángulo de cálculo AE es interior perdón, a este triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que yo acá voy a poder tener coordenadas negativas, entonces si alguno de estos dos valores es negativo, ahí es donde no me va a quedar el ángulo interior, como en este caso, sino que me va a quedar un ángulo del segundo cuadrante. Que eso puede pasar, ¿sí? En este caso no pasa, pero puede pasar. Pero ahí sale ¿de dónde va a salir? De que estas coordenadas parciales van a ser negativas. Entonces, cuando ustedes hagan arco tangente de este cociente, tienen que hacerlo con el signo, y si uno de estos dos signos es negativo y el otro positivo, les va a dar acá un ángulo negativo, pero ustedes tienen que acordarse que lo tienen que llevar al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque el ángulo de cálculo de una poligonal, de cualquier lado de una poligonal, es siempre un ángulo medido en sentido positivo y siempre desde el semieje positivo de las X. Entonces, si me da esta cuenta, me da un ángulo negativo, me tengo que acordar de sumarle 180 porque el ángulo va a ser mayor que 90. Bueno, una vez que tenemos eso, calculamos el ángulo interior A. Y ahí viene de nuevo una cuestión. El ángulo interior A lo voy a calcular como el ángulo de cálculo AB menos el ángulo de cálculo AE si el ángulo de cálculo AB es más grande que el ángulo de cálculo AE. Y la resta opuesta si los ángulos de cálculo están en relación opuesta. O sea, siempre voy a hacer el más grande menos el más chico. ¿De acuerdo? No, parece que estamos de acuerdo. Y lo que me queda es que el ángulo de cálculo EA va a ser igual al ángulo de cálculo AE más o menos 180. ¿Y eso de qué va a depender? Del ángulo de cálculo AE. Si el ángulo de cálculo AE es menor que 180, le sumo 180. Y si es más grande que 180, le resto 180. En los ángulos de cálculo nunca nos podemos pasar de 360 grados. Además, el ángulo de cálculo EA va a ser igual al ángulo de cálculo DE más menos 180, de nuevo con el mismo criterio, más el ángulo interior E. De ahí sale que el ángulo interior E es igual al ángulo de cálculo EA, que lo pude determinar de acá, de esta cuenta anterior, menos el ángulo DE y más menos 180, porque este ángulo no puede superar los 180 grados por ser el ángulo interior de una poligonal. Creo. Ahí. Sí, porque no trabajamos con poligonales cóncavas, sino con poligonales convexas. No vamos a tener una muesca. O sea, una entrada en la poligonal no vamos a tener. Siempre vamos a trabajar con poligonales convexas. Bien, entonces vamos a nuestras cuentas. ¿Qué fue lo último que obtuvimos? ¿Qué necesito yo de la página anterior?
Necesito la coordenada en X de F, 4095,97, la coordenada en Y de F, 1324,57 y la coordenada en X e Y de A. Bueno, eso yo acá lo tengo escrito, me van a creer y después lo van a poder chequear. ¿Qué es esto? Acá tengo la coordenada en X de F es esta, la coordenada en X de A es esta, la resta me da la coordenada parcial en X del segmento AF. Acá tengo la coordenada parcial en Y del segmento AF, la calculo como la coordenada en Y de F menos la coordenada en Y de A, y es esto. El ángulo de cálculo AF es arco tangente de delta de Y, la coordenada parcial en Y, dividido la coordenada parcial en X del último segmento. Esto me da 15 grados, 30 minutos, 12,41 segundos. Ahí tengo el ángulo de cálculo AF, ¿sí? Que es este ángulo así, en esta poligonal. Después, ¿qué necesito? Necesito calcular la longitud del segmento AF. Y a partir de ahí voy a calcular, con los ángulos de cálculo, voy a calcular el ángulo A. También. Acá tengo el cálculo del segmento AF, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas parciales, eso me da la longitud del último segmento. El ángulo A lo obtengo, fíjense, que el ángulo de cálculo, este es el ángulo de cálculo AB, y este es el ángulo de cálculo AF. Entonces, como el ángulo de cálculo AB es más grande que el ángulo de cálculo AF, hago 52 grados, 13 minutos, 25 segundos, menos 15 grados, 30 minutos, 12,41 segundos. Y ahí tengo el ángulo de A. ¿Qué me falta? Me falta el ángulo de cálculo FA. El ángulo de cálculo FA es con esta fórmula, porque en este caso era E el último punto, ahora es AF. Es el ángulo de cálculo AF, que es el que encontré acá, el que determiné acá, más menos 180. Fíjense que como es menor a 180, le tengo que sumar 180. Y ahí obtengo el ángulo de cálculo de FA, 195 grados, 30 minutos, 12,41 segundos. Y el ángulo F, el ángulo interior F, que es el último ángulo que me está faltando, lo calculo como este último ángulo de cálculo menos el ángulo FA, que perdón, no es FA, este ángulo es el ángulo de cálculo, espérenme, acá está. Este es el ángulo de cálculo FA. Acá, fíjense, tenía EA menos DE. Entonces, acá es menos FE. Ese es el ángulo de cálculo que tengo ahí. Es EF, perdón. El ángulo de cálculo EF. Que es ese que teníamos ahí. Entonces, lo resto y le sumo 180 grados. Y ahí me queda el ángulo interior F. ¿Estamos, gente? Esto es lo que vamos a dar hoy. Tengo también el otro ejercicio, que es el de poligonal cerrada, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Son ya las 7 menos cuarto. Y créeme que acá tenía el práctico. Esto fue así muy mostrarles cómo se hace esto. Pero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Hay otra poligonal abierta que es la que ustedes tienen que hacer. Esa
la tienen que hacer hoy para mañana o mañana lo terminan de hacer en clase. ¿Cómo seguimos nosotros? Yo les quiero, esto yo les voy a subir al aula ahora en un rato y les voy a mostrar lo que tengo. Espérenme. Acá tengo lo que es la otra poligonal, la cerrada, y acá está las cuentas hechas. Epa, eso ya está visible. Ahí está. Ahí tengo las cuentas hechas. Yo se los voy a publicar ahora en el aula para que mañana cuando estén en clase lo tengan ustedes a mano, así no es que están mirando nomás a la pantalla y tienen algo donde pueden hacer algunas anotaciones sobre su hoja, digamos. A ver, entonces, para mañana no, hoy es miércoles, ¿no? Así que para la semana que viene. Sí, entonces lo van a poder hacer para la semana que viene. El ítem, espérenme que no me acuerdo el número de ítem, no les quiero decir macana. Acá está. Sería el ejercicio 7B. El ejercicio 7B lo pueden hacer para el martes que viene, que es hacer todo esto que les mostré hoy en el ítem B de este mismo punto. Hoy si lo empezamos a hacer ahora, en 15 minutos no lo van a terminar. Por eso vamos a dar hasta acá nomás la clase. Para el martes van a el ítem, espérame, a ver, ¿qué es lo que dice el ítem 15B? Ya te muestro.